el Valle de la Ciana y con su capital Villablino al fondo, que pertenece a León. Y si giramos, ahora estamos en la Collada, en la parte de Asturias. Llegamos de León y entramos en el Principado de Asturias. Y ahora mismo estamos ya en la vertiente asturiana, en el valle de Degaña, en el suroccidente de Asturias, comarca de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias. Bueno, hoy estoy en Degaña, concejo del suroccidente asturiano, concretamente en Cerredo. Es el último pueblo de Asturias. Las montañas que veis detrás de mí ya pertenecen a León. Y hoy me reuní con mis compañeros del Club Ciclista El Rozón, os los voy a presentar, para hacer una ruta de las más bonitas que hay por aquí. Es salida de Cerredo en dirección a Cangas de Narcea y subir el Leitariegos. Y es una ruta bastante dura, con lo que, bueno, voy a enseñaros cómo preparan ellos el día anterior una ruta, que ya sabéis que el día anterior es importante el tema de alimentación para preparar una ruta. Os dejo enseñándoos cómo se prepara. Hasta ahora. Por ahí por Sena o no sé, y salgo a... Tú tranquilo, escúchame. Que yo luego corto... Tú tranquilo. No, dímelo de Sena. ¿Te acuerdas el día que vimos tantísimas? Oye, yo pienso mucho el día que fuimos los tres y que habíamos visto tantísimas... ¿Cómo se llaman estos? Cigüeñas, tío. ¿Te acuerdas? Oye, esto sí hay que explicarlo. Para preparar una ruta potente, grande, ¿cómo la preparáis vosotros? Hay que coronar aquí, mira. Carlos. Mira. Barritas energéticas. Bueno, escucha, los depósitos cargados a tope, tío. Fondo de puerto, pico del puerto. ¡Joder! La pendiente es pronunciada. Un desnivel muy penaliza el asunto, ¿eh? En la ciudad, sí. No, hay que dar, pero... Oye, ¿qué hacemos? ¿Vamos a misa o...? Ah, pero ya estás... Sí, ahora. A misa de 9:30 a 10. Misa de 9:30 a 10. Ya ves. Voy a acomodar la salida, ¿viste? Eso no puede faltar. Hola, buenos días. ¿Qué te pasa? Esta cara no se queda aquí grabando. Escucha, que luego yo hago muy bien, que corto, pego y esas cosas. Tú tranquilo. ¿Qué pasa, Tali? Buenos días, Raquel. Buenos días. Hostia, ¿cómo os cuidáis? Pues estamos esperando por ti. Hostia, yo no Claro, sabía... faltas, joder.
A ver, Miguel, ven para acá. Estás diciendo que yo esta ruta que no la hice. Yo que 12 años, tío. Yo creo que hace 12 años que no la hago. Fíjate que era la última vez que la hice. Estaba el Rañador. Bueno, y así que dices que la carretera que empeoró muchísimo. Está muy rota, está muy rota. Hay presupuesto para arreglarla, pero ahora mismo está muy rota, hay que andar con mucho cuidado. Vale, escucha, ¿y qué nos...? Ahora mismo no tenemos el túnel del Rañador. O sea, no tenemos el puerto del Rañador y tenemos el túnel. Tenemos el túnel, sí. Ahorramos bastante. Ahorramos 20 minutos. Vale, cargas, en total que puede ser 100 kilómetros. 100 kilómetros. ¿Y de desnivel? Unos 1600. Y luego de subida lo que sí no cambió fue de Cangas de Narcea arriba 35 kilómetros. 34, sí, exactamente. Bueno, pues nada, a por ello. A por ello. ¡Vamos! Ahora os contamos. de carretera vieja. Bueno, aquí, a ver, aquí es donde se empezaba a subir el puerto, Miguel? Sí, sí. Tenía unos 5 y algo, yo creo, ¿no? Desde aquí yo creo que eran 5 kilómetros. Vale. En realidad con el túnel lo que hicieron fue acortar, digamos, la ruta que vamos a hacer hoy, 8 kilómetros. Vale. Bueno, bien. Aquí empezaba antiguo Rañadoiro. Nos quedaban por delante unos 4 kilómetros y medio hasta el alto, más o menos. En su día hicieron el túnel y la ruta que vamos a hacer hoy la cortaron unos 8 kilómetros, ¿no? Y no podemos subir el Rañadoiro, aunque queramos, porque la tierra del túnel taparon el puerto. A ver, había una norma supuestamente que venía de la Comunidad Europea, como es zona de especial protección, Sí. con lo cual, si hacían el túnel, tenían que cortar la carretera vieja. Entonces, el despropósito es que un día el túnel, por lo que sea, tiene un desprendimiento y no tenemos acceso. Sí. Acceso por ese Queda cortado. De la otra manera habría dos vías. Una, para ir por ejemplo, si hay un incendio o una vía cicloturista, y si hay un problema en el túnel se podría pasar. Correcto. Escucha, ¿no sería porque, claro, sacar la tierra de aquí y llevarla para un sitio lejos no costaría más caro? El problema es que todo eso tuvo un sobrecosto de unos 4 millones de euros. O sea, y entonces, ¿dónde metemos la tierra? Lo más cerca, tapar la carretera. No, y es eso, tú subes 1,7 km por el asfalto viejo, Sí. y hay un momento que hay un destierre y ya no se puede pasar.
pasarías en bicicleta de montaña, porteándola y luego ya podrías... Pero no me jodas, no me digas que para esta zona ahora mismo que está en depresión con el tema de la minería, joder, uno de los atractivos que podía tener era el cicloturismo, joder. De hecho, esta ruta se le llama la ruta de los puertos, pero bueno, antes eran 3 y ahora solo son 2. Bueno, a mí hoy hicieron un favor, Resulta como puerto ya. Bueno, chicos, ¡Vámonos! bueno, ¿oíste? Veo muy vagos, ¿Qué pasa, Rebollado? Os veo muy vagos. Here we are, a million stars floating over our heads. Beating hearts, falling apart, staying up to forget. But baby, we'll fall. We all go dancing down, and paradise is found. We're shaking up the ground, 'cause there ain't no stopping love. So there ain't no stopping love. No, there ain't no stopping love. There ain't no stopping we could be flying free, leave our worries below. Safe and sound, no one around, say the word and we'll go. But baby, we'll fall. We all go dancing down, and paradise is found. We're shaking up the ground, 'cause there ain't no stopping love. So there ain't no stopping love. No, there ain't no stopping love. There ain't no stopping Here we are, a million stars floating over our heads. Beating hearts, falling apart, staying up to forget. But baby, we'll fall. We all go dancing down, and paradise is found. We're shaking up the ground, 'cause there ain't no stopping love. So there ain't no stopping love. No, there ain't no stopping love. There ain't no stopping Madrugar no queréis, pero... Hay que llamar ahora y van a ver un día. Miguel, este prado que vemos ahí, ¿llamáis el prado del cura?
Sí, ¿Y por qué lo llamas el primer cura? cuenta la leyenda que había una moza y parece que el cura del pueblo la pretendía, ¿no? El programa del cura... ¿Quería confesar? Quería, sí, todos sus pecados. Entonces le dijo ella, pues si quieres conseguirlo, Sí. tienes que cogerme. Y mientras no me cojas, todo el prado es para mí. Ajá. Y al final la moza corría mucho, casi cogió todo el prado para él. O sea, y quedó sin prado el cura, ¿eh? Quedó para el cura. Bueno, escucha, ¿cuánto estamos de arriba? Por fin. Oh, a 25 de arriba. A 25 kilómetros, que puede ser hora 40. Sí, o hora de 3/4. Con un calor de puta madre. ¿Eh? Vamos a comer algo. Y a coger agua aquí en la Pontecilla. No, la fuente de Vimeda. Ah, ¿yo era primero? Sí. La Pontecilla dejamos. Lo pasamos. No, llámalo. Llamado a ver. ¿Qué tal lo llevamos? Yo genial. Creo que va a hacer algo de fresco para la collada. Creo que va a estar fresquín. Ya pusieron el aire acondicionado ahí en Caballos de arriba. A ver si subimos por la ruta. Menos mal que me depilé ayer. Here we are, a million stars floating over our heads. Beating hearts, falling apart, staying up to forget. But baby, we'll fall. We all go dancing down, and paradise is found. We're shaking up the ground, 'cause there ain't no stopping now. Bueno, ahí vamos subiendo. Llevamos ahora mismo 53 kilómetros, 577 de desnivel, y nos quedan ahora mismo unos 19 kilómetros a llegar arriba, al puerto de Leitariegos, y luego bajamos a Caguayes, que es de León, y vamos dirección a La Collada, otro puerto de unos 5 kilómetros, para volver a pasar a Asturias. Y bueno, la mañana hay muchísimo calor, pero bien, regulando y para arriba. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Lights paint the skies, only you can make me move. You
chao. Hasta luego. Sí. No, ¿qué va? ¿Dónde estamos? Vamos, ¿a qué dirección? En el pueblo más alto de Asturias, chaval, 1500 y pico metros, ¿no? Sí, señor. El techo del El paraíso. techo del paraíso, sí, sí. Está diciendo Iván que la raya que también pone eso. ¿Dónde? En su miedo, la raya. Sí, No, pero- Están en litigio Sí, ahí, ya me que- quitaron ahí. de los dos. Sí, pero escucha, desde luego donde más nieva hay aquí. Iván, ¿lavaste la bicicleta? Es gravel, ese es gravel. Yo me estoy un poco más. Hostia, cómo está esta rosa, chaval. You say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning, you wonder how I got this way. You think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame. Oh, some things never change, never change. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face, got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. You'll break your back to make me feel again, suffocate to make me breathe again, lose your mind from endless pain. Some things never change, never change. Oh, redemption never came. I stopped asking for forgiveness, cause you should know only fools tread where the angels fear to go, but you keep trying to get too close. Save myself by turning into stone, so save your judgment cause you just don't know. But some things never change, never change. Oh, they say I should feel guilty and change my ways, leaving crumpled bodies in my wake. Swear I didn't mean to make them break, swear I didn't mean to make them break. But they're so delicate and so mundane, and they keep coming like a moth to a flame. Oh, some things never change, never change. You'll break your back to make me feel again, suffocate to make me breathe again, lose your mind from endless pain. Some things never change, never change. Oh, redemption never came. It's easy to set a young heart on the run, to see it crashing out the sky, falling one by one. Walking alone on the coldest night, there's nothing I can ever say to change your mind. I gotta live without your love, we've said goodbye. There's nothing I can ever say
crashing out the skies like a tidal wave down on me. Walking alone on the coldest night. There's nothing I can ever say to change your mind. I gotta live without your love. We've said goodbye. There's nothing I can ever say to change your mind. Walking alone on the coldest night. Nothing I can ever say to change your mind. I gotta live without your love. We've said goodbye. Nothing I can ever say to change your mind. It's easy to set a young heart on the run, to see it crashing out the sky, falling one by one. Walking alone on the coldest night. There's nothing I can ever say to change your mind. I gotta live without your love. We've said goodbye. There's nothing I can ever say to change your mind. ¿Cuántos salieron, Miguel? A mí se me moja, yo creo que se moja un kilómetro, 101. 101, ¿y cuánto es desnivel? Y 101 y 1651. ¿La tengo ahí? El tubo de vértigo, está ahí Rubí preparando. Este así me llama. Estuve pensando, antes de llegar a cama, digo yo, atacolos ahora, pero dije yo, pero luego no quieren volver a salir conmigo. Mejor lo mío, ¿dónde está lo mío? Allí, está en fabricación, ¿verdad? Está por aquí, Olegario. ¿Qué? A ver, hacía 12 años que lo había subido, en estas condiciones, y hoy le tenía miedo, hoy le tenía miedo, te lo juro. No, a ver, miedo... Hay que dosificar todo lo que Ya está, sí, pero... el rendimiento de cada uno. Vale, pero sabes los que tengas. Pero no cabes arriba, porque... A ver, he sido dosifica, traes aire y tal. Sí. Y un día como hoy. Sí. ¿Eh? Comer y beber y subir todo. Y no subir trancado todo lo que puedas. Para gel litro de agua, subiendo. Claro. Y luego tienes otra. Tienes otra que al final... Encima estoy de rasta, no tengo nada físico para... Ya. Pues es que echa crema, Hombre, será también la temperatura. Y al final luego siempre hay aire y luego está la collada. Y la collada sí me da miedo. Porque si vas muy justo en el Italia, vos sufres en la collada que te mueres. Bueno, palin. estábamos coronando el italiano, sí tiene una racha de viento. Oye, a 17 por hora. Que normalmente yo al revés de que estés por la arriba, ¿eh? Sí, espera,
Espera que está ahí al tanto. Oye, ¿eso qué es? Escucha, ¿qué son? ¿Pasta, macarrones o qué es? Muévelo un poco, ¿qué es eso? Aún su puta madre, tío. Hostia, pero yo callo madrileño, y ahora no, ¿eh? Que tenga que haber unos de llanes, escucha. Me cago en la puta, voy a cómo acabáis el rote. Oye, aquí acabáis los rotes. ¿Eh? ¿Cómo acabáis los rotes aquí, tío? Joder. Escucha, esos no son como los de Noreña, Iván. Son muy grandes, ¿eh? No tiene gesto. Ahí llevo un borro solo, chaval. Me cago en la puta. Escucha, no hicimos nada. Hoy no hicimos nada. ¿Cuántas calorías quemamos? ¿Cuántas calorías quemamos? Menos de las que pasan el podcast. Me cago, no. Entonces, escucha, algo no funciona, ¿eh? Eso, plato único. El plato me esto no puede ser. A por ahí, a por ahí. Ya, claro, ya se pone. Saldo tiene ninguno, ¿no? Ya se pone todo se queda y. Oye, ¿cuántos estáis en Vodafone? ¿Cuántos estáis en Vodafone hoy? Las de Vodafone hoy no tenéis nada que hacer, ¿eh? Me cago en mierda. Mira. Lo peor de todo es que vamos a bajar el tío. A ver si capaz de hacer el podio. Tiene 40 y pico segundos. 46 o 47 me parece que son. Del cajón. Con lo fácil que parece, ¿eh? Desde aquí, Mira que parece fácil, ¿eh? Mira, ¿eh? Mira que parece fácil, ¿eh? ¿Quién puede bajar el champiñón? Ese se combate puede bajar el champiñón. Ya vamos por el Palabras para despedir el vídeo. ¿Cómo despedimos el vídeo? A ver, metemos todo. O sea, ¿cómo hacemos? No, escucha, ven. Hasta la próxima ruta. A ver. Bueno, una ruta, además de despedirla con garajillo y demás, ¿qué más? Escucha, lo que hay que ponerle un nombre a esta ruta. ¿Ah, sí? ¿Es la ruta de los callos o la ruta de la Entrecuerta? Hostia, en casa mesa. En casa mesa. Ruta de los callos. Ruta de los callos. Callos de verano. Callos de verano. Hostia, callos de verano. Adjudicada. Callos de verano. O sea que va a ser una vez al año. A primeros de julio. Si el guaje mesa se corta, sí, si no, no. Sí está. Unas palabras de despedida, Juan Carlos. Callos de verano para todo. Oye, los de metro y medio, joder, tienes que saludarlos, ¿verdad? ¿O qué? Dale like a la página. Es que yo muy torpe, y así. Y así, joder, porque luego va abajo, joder. Aquí abajo, aquí, dale aquí abajo.